nos muestra algo. ¿Verdad que sí? No, regularmente lo hacemos. Regularmente lo hacemos. Y muchas veces lo hacemos y luego viene, anteriormente le decíamos, viene la conciencia y te dice, esto está mal. Pero no, en realidad todos sabemos, conocemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y que Él es el que nos guía. Que Él es el que nos guía. Más vale que lo creamos. Porque entonces, si no creemos que es el Espíritu de Dios el que nos lleva de la mano, el que nos está guiando, en vano es que estemos creyendo en la bendita palabra. Para Dios no. Dios, la palabra es establecida y su palabra no pasará. Amén. Pero para nosotros, el creerla es una decisión. El ponerle en nuestro corazón es una decisión. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Seguir a Cristo no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Muchas veces, y muchas veces cuando uno apenas comienza en la iglesia es muy, ¿a qué va la iglesia? Este sigue igual. Y a veces pasan 5 años y este sigue igual, yo no sé a qué va la iglesia. Y a veces pasan 10 años y este sigue igual, yo no sé a qué va la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha querido ser guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Y dice la palabra que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos llamados sus hijos. Nos ha hecho sus hijos a través de Jesucristo. Pero dice, si es el mismo Espíritu de Dios el que nos muestra que en realidad somos sus hijos. Amén. Y si vamos a verlo en el capítulo de Romanos, verso 8. Vamos a leerlo desde el verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir, las obras de la carne, viviréis. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, y en la Biblia está el Espíritu de Dios con letra mayúscula y con letra minúscula está el Espíritu nuestro. Amén. Dice que Él es el que le dice a nuestro espíritu. Nosotros, si no escuchamos al Espíritu Santo, quiere decir que me puedo o me tengo que declarar que no soy hijo de Dios. Amén. Soy hijo de Dios porque Jesucristo ya pagó por mí. Pero si yo no veo, si yo no le hago caso a mi espíritu, que es el que me guía, si yo no le hago caso a mi espíritu, que es el que me guía, y mi espíritu es guiado por el Espíritu de Dios. Recuerden, nosotros somos un alma que habita en un cuerpo y que tiene un espíritu. Y dice la bendita palabra que es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad. Amén. Vamos a seguir en el verso
del capítulo 6 de Romanos, verso 12. Vamos a leerlo desde el 10. Dice la bendita palabra, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Vamos a leer desde el 9 para que quede más entendible. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Recalcamos esto. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sabemos que Dios lo ha establecido. Somos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra así lo establece. Y muchas veces el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos dice, vamos a hacer justicia. Vamos a hacer, si nos llamamos justos, vamos a hacer justicia. Si nos llamamos, si decimos que Dios por gracia nos ha dado todo, vamos a dar por gracia de lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y muchas veces viene el Espíritu de Dios y nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que dar. Y el dar cuesta más que recibir, ¿verdad? El dar pero hay una cosa que la mayoría del pueblo cristiano no ha entendido, que entre más des, más recibes. Más recibes. Y la gente, el pueblo cristiano le cuesta ayudar, le cuesta trabajo y mucho pedirle perdón a alguien, cuesta mucho trabajo. Queremos pedir perdón cuando lo vemos en un lecho de cama. Queremos pedir disculpas cuando mucha gente dice, el mejor tiempo ha llegado, el tiempo de la Navidad,
estar todos juntos. Y ahí vamos a pedir disculpas. Y ahí vamos a pedir perdón. ¿Verdad? Y siendo que todo pasa todo un año. Todo un año y desde antemano estás pensando en ti mismo. Si voy a pedir perdón para Navidad. Voy a esperar que pase el tiempo, para que sea el tiempo del Señor. Amén. Y resulta que el tiempo del Señor es hoy. Amén. Ahora mismo. Pero no, yo no entiendo. La mayoría y cuando estábamos, somos así todavía. Somos así, aunque tenemos años en la palabra, escuchando palabra, y decimos es que el tiempo de Dios no ha llegado. Es que no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, ¿cómo se va a manifestar? Cuando tú lo decidas. Cuando cada uno de nosotros tomemos esa decisión. Señor, yo quiero que te manifiestes en mi vida, pero que te manifiestes hoy. Yo no quiero esperarme para el día de mañana. Yo no quiero esperar para el día de mañana. Y si me dices que lo que tenga que hacer, lo tengo que hacer hoy, lo hago. Lo hago. Pero si... Y el Señor no te va a decir, no hijo, hazlo cuando tú quieras. ¿Verdad que no? El Señor te dice, hazlo. Señor, tú me diste la libertad, yo puedo hacerlo el día que yo quiera. Me diste el libre albedrío, Señor. Me conviene la palabra de Dios. Me conviene la palabra de Dios. No me conviene lo que me dice el Espíritu Santo que haga. Prefiero mejor, el enemigo, Jesucristo fue atacado por el enemigo y fue atacado con la palabra de Dios. Hacemos lo mismo, Señor, tú me diste el libre albedrío, así es que yo puedo decidir. No. Y es el Espíritu el que nos guía, amén. Es el Espíritu el que nos guía a hacer las cosas, pero no queremos oír al Espíritu Santo, amén. Vamos a Primera de Corintios. Capítulo 2, verso 6. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Y si ustedes se fijan, el Espíritu está en letra mayúscula. Aún lo profundo de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Amén. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
decimos, Señor, yo lo creo y lo recibo. Señor, yo creo y recibo todas las buenas promesas que tú tienes para mi vida, pero Señor, yo sé que tengo que hacer mi parte. Señor, yo sé que es tu Espíritu el que me va a guiar. Yo sé, Señor, porque ya lo leí. Ya lo leí y tú lo dejaste escrito. Eso es un testamento. Eso es un testamento. Todo. Si nosotros lo creemos, en realidad lo creemos, que es el Espíritu de Dios, el que está en nosotros y el que nos guía, si nosotros en realidad tomamos esa decisión, créamelo, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar como usted no se imaginó. Y entonces vamos a ver lo que dice la palabra ahí. Lo que ojo no vio, ni oído yo. Amén. Continuamos. Dice el verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Aleluya. Acompáñenme a Santiago, por favor, al libro de Santiago. Dice capítulo 4, verso 5. Vamos a leerlo desde el 4. Bueno, sí, desde el 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Se fija? Él nos quiere guiar. Él nos quiere llevar. ¿Por dónde? Por el camino que Dios ya tiene preparado. ¿Pero quién lo va a hacer? Él. Y dice, lo anhela celosamente. Amén. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Queremos recibir siempre de Dios. Queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Queremos ser hacedores de la palabra de Dios. Una sola cosa tenemos que hacer. Una sola cosa. Cuando lo entendemos, cuando lo ponemos por obra, entonces
todo, todo lo que usted le pida al Señor va a ser manifestado. Todo. Él ya lo dijo. Él ya lo dijo. Yo me gozo cuando cada oración que escucho, cada oración, Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Para ti todo es posible. Para ti todo es posible. Pero es posible ¿por qué? Porque lo creo. Porque he tomado la decisión. Que no lo veo hoy mismo, usted no sabe de cuántas cosas no lo libró el Señor el día de hoy. Ni se imagina. A veces lo vemos. Algún loco por ahí se le atravesó y gloria a Dios que no pasó nada. Gloria a Dios que no pasó nada más que un susto y un coraje. Amén. Da coraje. Da coraje, ¿verdad que sí? Pero Dios nos ha dado la mente de Cristo y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Amén. Dice la bendita palabra. Verso 7. Creemos firmemente de que si resisto al diablo y el diablo no se me puede acercar porque la palabra así lo establece, ¿verdad? Dice, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí resistimos al diablo, pero no nos queremos someter a Dios. Entonces, ¿cómo voy a resistir al diablo? Hay una cosa primero que tengo que hacer. Someterme a Dios. ¿Y someterme a Dios qué significa? Someterme al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios que mora en mí. Tenemos que ser bien. Yo oro todo el tiempo y le digo, Señor, hazme súper sensible a lo que el Espíritu Santo me hable, a lo que el Espíritu Santo me diga. Hace 2 meses atrás, por ahí en el mes de diciembre más o menos, íbamos a iniciar un trabajo, sería un proyecto como de unos 12, 15 mil dólares. Se veía muy bueno, o sea, dice uno, ¿quién lo rechaza, no? Y lo que había que hacer, había que trabajar y una adición en una casa y varias cosas. Y tuve esta entrevista con las personas, sí, okay. Quedamos de darnos un anticipo el sábado, yo fui un jueves. El sábado me dijeron que ellos estaban en casa nuevamente, que iban a hablar como pareja, ellos se iban a ponerse de acuerdo para que todo quedara. Me presento el sábado y me encuentro al señor solamente, al varón, y la señora no estaba, y supuestamente la señora era la que iba a firmar un cheque del anticipo para dármelo el sábado. Y no se dio. Y bueno, dije, vamos a ver. Quedamos que el próximo lunes. Ok. Llegó el lunes y ya con papeles y todo para firmar el contrato y me presento y para que ellos intercambiar, firmaran el contrato, yo recibiera el anticipo para que comenzáramos a trabajar el día siguiente, porque ellos lo querían terminado antes de los días de festivos de Navidad, Año Nuevo, y que lo querían terminado antes de eso, para que fuera como un regalo a la casa.
Me presento el lunes y ya en el camino, desde el sábado entró esa espinita. Y no espinita, y no es una espinita, es el Espíritu Santo que te empieza a hablar. Y me dice el Espíritu, si vas y no hay, no se soluciona nada, mejor que muera por la paz. Porque las cosas cuando no inician bien, no terminan bien. Y yo decía, pero ¿por qué viene eso a mi mente? ¿Por qué viene eso a mi corazón, no? Pero dije, no. Ok. Me presento el lunes y nuevamente me presento el lunes y me encuentro que no hay. Me encuentro el varón, pero nuevamente no encuentro el anticipo. Y ahí en ese momento le dije al varón, discúlpame mucho, pero cuando las cosas no comienzan bien, no van a terminar bien, ni para mí, ni para ti. Amén. Y dejé ir el trabajo. Me llamaron después, me llamó la señora nuevamente y me dijo, necesito que vengas para que hablemos nuevamente y veamos nuevamente el contrato. Y dije, ¿qué hago? Estábamos terminando un trabajo y lo que queríamos era brincar a este trabajo. Pero me dice, no. Me quedo yo. Si pensara como el mundo piensa, estoy dejando ir una oportunidad. Estoy dejando ir una oportunidad. Pero la palabra me dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas. Y si hablamos de no añade problemas, no añade preocupaciones ni dolores de cabeza. Amén. Y muchas veces cuando entramos en una situación en algún negocio o lo que sea, y si le voy a decir una cosa, si le trae dolor de cabeza, más vale que busques la manera de cómo salirse de ellos. Porque eso no es una bendición. Si cualquier problema, si el Señor, yo dije, no, pero no. Le contesté a la señora y me dijo, le digo, discúlpeme, le digo, pero ya, yo estaba esperando tenía planes para hacer ese trabajo, pero voy a comenzar otro el día de mañana. Yo había brincado ese otro para hacer el de usted. Pero dice, es que le digo, la verdad no puedo hacerlo. Dice, ¿me puede recomendar a alguien? Digo, déjeme ver a ver qué puedo hacer por usted. Digo, pero ya estoy en otro trabajo. No lo tenía. Pero ¿qué creen que pasó? Al día siguiente estaba trabajando nuevamente. Al día siguiente, ¿y eso quién lo hizo? ¿El hombre? ¿Mi decisión? No, fue Dios. En varias cosas me han sucedido en mi vida y he dado testimonio de ellas, que he sido sensible a lo que el Espíritu de Dios me dice. Si el Espíritu de Dios me dice, revisa tu carro, más vale que lo revise. Si usted se levanta en la mañana con un cosquilleo como que algo va a pasar, revise su carro, revise sus mensajes, revise todo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo más insignificante para nosotros puede ser algo que Dios va a manifestar de cada manera. A mi esposa en sueños ha hablado y mi esposa una vez me dijo, revisa la llanta. Y por fuera se veía muy bien la llanta, pero estaba pisando de lado y por dentro se estaba acabando.
Se había acabado, se veían los cables ya. Acá le dije, pero si la llanta está buena, está desanivelada solamente. Me dice mi esposa, yo en el sueño vi cómo salían pedazos de llanta. Gloria a Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser sensibles, ser sensibles, ser sensibles a lo que el Espíritu de Dios nos dice. Cualquier cosa, a cualquier cosa que nosotros hagamos. Yo decía, ¿pero por qué? Porque Él es celoso. Porque Él te quiere guardar, Él te quiere guiar. Amén. Pero ¿por qué no lo escuchamos? Porque no nos sometemos. ¿Por qué no nos sometemos? Es lo que más nos cuesta. Como cristiano puedo ir todos los domingos a la iglesia, puedo ir los miércoles. Pero tener en realidad un compromiso con el Señor. Decir, estoy comprometido con el Señor. Amén. Eso es lo que dice. Escuchaba una vez una persona, decía él, no, si ser cristiano es lo más fácil del mundo. Tú vas a la iglesia y escuchas la palabra de Dios todos los domingos y todos los miércoles. Pero estás viviendo una religión. No estás viviendo la verdadera palabra de Dios. Amén. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Si me someto a Dios, si me someto al Espíritu de Dios, entonces voy a ver manifestados todo lo que Él dice de su palabra. Todo. Nada va a quedar. Amén. Es una decisión. Dice usted, ¿ya le he tomado? Sí. Y si nos vemos en realidad la tomé. En realidad hice ese compromiso. No somos nosotros los que nos escudriñamos, los que escudriñamos nuestro corazón. Es el Espíritu de Dios el que escudriña nuestro corazón. ¿Qué le podemos ocultar al Señor? ¿Qué le puede usted ocultar al Señor? Absolutamente nada. Lo precioso del Señor es que bajo la gracia de Él vivimos. Una vez hablaba con un hermano y dice, dice, a mí como me hubiese gustado vivir en la época del Señor, en la época de Jesucristo, en la época. Digo, a mí no. Porque cuando no entregaban sus diezmos eran fulminados al instante. Amén. Porque cuando no entregaban sus ofrendas, eran muertos en el altar. Digo yo, gracias a Dios, porque me dio libre albedrío. Pero no tomo la palabra, no lo dije de haciéndome al inocente, ¿no? No, pero veíamos, si nos vemos al Antiguo Testamento y vemos cómo era la vida Dios los quemaba, Dios hacía que se los tragara la tierra. Digo yo, eso no era juego. Eso no era un juego. Usted hablaba que
¿Qué le pasó a los que hablaron de Moisés? Dice, a uno se los tragó la tierra, a otros se les quemó todo, y con todo y animales. A ella le dio lepra. Amén. Muchas cosas pasarían. Lo bueno es que bajo la gracia de Dios vivimos, ya no vivimos bajo la ley. Pero ¿por qué vivimos bajo la gracia? Si decimos vivimos bajo la gracia, ok. Ahora dejemos que sea el Espíritu de Dios el que nos lleve por el camino de Dios, que nos guía a toda verdad, que en realidad nos guíe a toda verdad, que en realidad creamos que nos está guiando a toda verdad. Y dice la palabra que si somos sus ovejas, escuchamos su voz. Aleluya. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que ha venido a nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu, Señor, hoy en este día, Señor, sea alimentado, Señor. El Espíritu, Señor, que mora en nosotros, Señor, tú lo has alimentado, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos haces, Señor, hacedores de tu palabra, Señor. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, Señor, sino queremos ser hacedores de tu palabra, Señor, y en verdad queremos ser hacedores de tu palabra, Padre. Queremos, Señor, que tú nos lleves, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor, de un nivel a otro nivel, Señor. Pero queremos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el cual nos guía, Señor, a toda verdad, Padre. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor.